Bien amigos, nuevamente iniciando un nuevo video para cada uno de ustedes. En esta oportunidad nos encontramos en Mixco Viejo, en la cual conoceremos con ustedes cada una de estas ruinas que se encuentra en este bonito lugar. Así que sin mucha introducción, iniciemos con este recorrido acá en Mixco Viejo. Bien amigos, y acá están los primeros rótulos que nos encontramos a la entrada. Acá pues son lugares sagrados los que nos encontramos visitando, vienen a realizar ceremonias, diversas culturas de acá de Guatemala. Y en este momento pues nos dirigimos a donde se encuentran las ruinas. Acá vamos en un camino, una vereda que se encuentra en la entrada de Mixco Viejo. Acá pues se encuentra un rótulo donde le da la bienvenida a las personas, y acá podemos visualizar todo lo que está permitido en este centro cultural y todo lo que no está permitido también en este lugar. La entrada a este lugar es únicamente de 5 quetzales. Acá nos podemos dar cuenta de todo el mapa en relieve que tiene este bonito lugar. Nos podemos dar cuenta de todo el trabajo que ha conllevado durante el pasar de todo el tiempo acá en Mixco Viejo. Todo este mapa en relieve que estamos visualizando está dividido por sectores que los vamos a ir a visitar con cada uno de ustedes. También nos podemos dar cuenta un mapa que se encuentra acá plasmado. Acá podemos visualizar todas las comunidades que se encuentran cerca a Mixco Viejo, desde el río Motagua, el río Grande. Allá podemos visualizar donde está Aldea Saltán, la otra parte del río Grande o el río Motagua. Más arriba está el municipio de San Raimundo, el Carrizal y San Juan Zacatepeques. También hay áreas acá de ranchitos para que las personas que vienen a visitar Mixco Viejo puedan venir a descansar o degustar de un día de campo con su familia. En este momento acabamos de llegar a las primeras estructuras de acá de Mixco Viejo. Ahí se pueden dar cuenta cada uno de ustedes. Acá nos podemos dar cuenta de la información de las primeras dos obras arquitectónicas de los mayas. Observando el entorno se puede afirmar que los constructores mayas explotaron la topografía del lugar, permitiendo la comunicación visual entre distintas plazas de Chuguanimaj Abaj, logrando al mismo tiempo la integración de la arquitectura en el entorno natural. Y ahí tienen ustedes la información de estas primeras ruinas que nos encontramos visualizando. Durante el proceso de todos los años es muy común visualizar a personas de diferentes etnias o culturas que vienen a realizar rituales en honor al maíz, en honor a diferentes procesos ancestrales de los que ellos tienen conocimiento. Nos encontramos llegando acá al segundo lugar que estamos recorriendo en este momento. Ahí nos podemos dar cuenta cada uno de nosotros de todo el entorno que tiene esta bonita ciudad maya. Las estructuras que los mayas construían durante muchos años atrás son mejores que las de hoy en día. Acá se pueden dar cuenta cada uno de ustedes de todo este bonito diseño que tiene esta ruina que estoy enfocando en este momento. Y si me vengo para este lado, más para acá, es donde vienen a realizar las ceremonias las personas de los diferentes lugares de Guatemala. Vean amigos, de todo el trabajo que ha conllevado toda esta obra arquitectónica durante muchos años atrás, elaborada por los mayas, nuestros ancestros, a lo igual que hoy en día se están conservando de una buena manera todas estas obras que se encuentran en este bonito lugar de Mixco Viejo. Llegamos a la tercera área donde se encuentran las demás ruinas acá de Mixco Viejo. Acá se pueden dar cuenta cada uno de ustedes de toda la obra arquitectónica que esta parte tiene. Ahí nos podemos dar cuenta de las gradas, nos podemos dar cuenta de cómo están estructuradas las piedras para elaborar estas bonitas obras que tiene Mixco Viejo. Vean amigos, lamentablemente acá ya no tiene información este lugar que nos encontramos recorriendo. Es por eso que no les voy a proporcionar a ustedes la información de estas 3 pirámides que se encuentran en este lugar. En algunas partes las ruinas de acá pues ya se están deteriorando. Todas las piedras tienden a caerse y pues esto se va poniendo un poco peligroso también para las personas que vienen a visitar este lugar y pues se suben a estos lugares. Bien amigos, y como ustedes se han podido dar cuenta, ya realizamos un pequeño recorrido en 3 lugares acá donde se encuentran las ruinas de Mixco Viejo. Vamos a continuar con el recorrido para ver qué es lo que nos vamos a seguir encontrando en este bonito lugar.
Vamos a escalar todas estas bonitas estructuras de nuestros antepasados. Ahí nos podemos dar cuenta cada uno de nosotros que estas obras arquitectónicas tienen muy buena conservación, pero algunas partes pues ya se están deteriorando debido al pasar de los años y al pasar del tiempo. En este momento nos encontramos llegando a una parte muy importante acá de este bonito lugar de Mixco Viejo. Acá pues se tiene información que en este lugar venían los mayas a jugar pelota en aquel tiempo, donde se jugaba con la rodilla o con cualquier parte del cuerpo, menos con los pies o con las manos. También se podía jugar con el hombro. Y acá nos podemos dar cuenta de que, según me comentaron también, que acá estaba el aro. Acá nos podemos dar cuenta que cómo está construido este bonito lugar. Y pues en este momento, en este lugar hay un calor muy extremo. El juego de pelota maya era uno de los deportes fundamentales en la época de los mayas. De tal razón que acá está el terreno de juego de nuestros antepasados, acá en Mixco Viejo. Y yo se los comparto en este bonito recorrido. Bien amigos, y la información que tenemos de estas dos pirámides es de que son dos pirámides gemelas. Acá les voy a compartir la información a cada uno de ustedes. Es posible que las pirámides gemelas fueran utilizadas como observatorio astronómico. La posición del Sol en el espacio entre las dos permitía a los habitantes saber el estado del paso solar en que se encontraban. Ahí tienen ustedes la información. Y pues estas pirámides gemelas las han utilizado para venirse a tomar fotos, para venirlas a estudiar y un sinfín de información que han venido a recolectar de este bonito lugar. En este momento vamos a subir una para que ustedes conozcan de toda la bonita vista que tiene acá Mixco Viejo. Bien amigos, acá ya logré subir una y este es todo el entorno que tenemos, toda la bonita vista que tienen acá estas bonitas pirámides gemelas de Mixco Viejo. Solo que las gradas para poder subir o bajar son muy pequeñas y tiende a ser muy peligroso también para las personas que visitan este lugar. Lamentablemente las personas que visitan este lugar no cuidan el patrimonio cultural y es por eso que no les voy a poder proporcionar información acá de estas dos estructuras de Mixco Viejo. Vean amigos, y todavía esta estructura acá de Mixco Viejo tiene toda la tierra encima o todo el borde de tierra encima. También han venido muchas personas de otros países a realizar diversos estudios de nuestros antepasados y de todo lo que estas estructuras de acá de Mixco Viejo han conllevado durante el pasar del tiempo. Vean amigos, en este momento llegamos acá al grupo C o colonia C, Molaj es que se llama. Acá nos podemos dar cuenta de estructuras que ya han sido destruidas en su totalidad, y más para allá nos vamos a encontrar con esta ciudad en este momento. Ya llegamos a esta ciudad más conocida como Molaj. En este momento vamos a realizar un recorrido por estas estructuras que se encuentran en Mixco Viejo. Continuemos con el recorrido. Vean amigos, en este momento llegamos acá a una estructura de Mixco Viejo. Acá se encuentra lo que es una cuevita. Si alguien sabe qué es o para qué sirve o para qué se utilizó, déjenlo en los comentarios. Acá se las comparto a cada uno de ustedes. Encuentro subiendo esta estructura. Ahí nos podemos dar cuenta de todo lo que ya recorrimos. Bien amigos, y acá está la información de estas estructuras de la lotificación C. Es una edificación muy interesante, ya que la forma de la planta es una C y se puede observar los arranques de muros de los espacios que posiblemente fueron de habitantes y se consideraba que fue utilizada como vivienda para sacerdotes mayas. Bien amigos, y esto fue lo que quedó de las estructuras de acá de la letra C. Ahí nos podemos dar cuenta cada uno de nosotros, y más para allá pues también hay personas visitando este bonito lugar. La estructura acá pues ya se encuentra bien deteriorada, lamentablemente no se le ha dado ningún tipo de mantenimiento, pero a la larga también conserva todo el patrimonio maya de nuestros antepasados.
Curiosamente también estamos pasando en lugares donde hay muchos cimientos de piedra. Ahí se pueden dar cuenta cada uno de ustedes. Estamos caminando en lugares que tienen mucho pasado y mucha historia. En este momento vamos a llegar a otro módulo en la cual les voy a compartir la información a cada uno de ustedes. Formación de la plataforma C2 Rucheway es que se llama. Es una estructura, es la más larga de todo Chuwan y Mag Abaj. Fue una de las estructuras que más sufrió daños en el terremoto de 1976, debido a técnicas de restauración no adecuadas utilizadas en los años 50. Esto significa, queridos seguidores, que estas estructuras después del terremoto del 76 fueron reestructuradas centenares de veces, pero lamentablemente por el terremoto no aguantaron y es por eso que varias ya están deterioradas. Parte que me encuentro visualizando en este momento, pues es un mini templo. Acá tienen la información cada uno de ustedes. Este templo fue realizado a semejanza de la pirámide C1. Si observas, su forma es similar y su forma es cuadrada. Acá nos podemos dar cuenta de esta estructura, que es un mini templo y su forma es completamente cuadrada. Llegamos a otra parte donde hay bastantes cimientos de piedras acá antiguas. Ahí se pueden dar cuenta cada uno de ustedes. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues muchos años atrás, acá en estos lugares enterraban muchas ofrendas o muchas joyas preciosas, y es por eso que también muchas personas inescrupulosas han venido a saquear estos lugares con mucho pasado. Estamos llegando a la última parte del recorrido dentro de Mixco Viejo. Ya vamos a retornar al punto para que ustedes también conozcan un poco de información allá de la entrada. Acá nos podemos dar cuenta de estas estructuras que la maleza ya no las deja ver. En este momento llegamos al último módulo de Mixco Viejo. Acá les comparto a ustedes el recorrido en la parte final de este bonito centro arqueológico de Mixco Viejo en Guatemala.